herramientas. Bien, ya estamos en condiciones de recibirlo a él como todos los lunes. Ale Ojeda, vos dijiste, y un gran invitado que ya, a modo spoiler, la tengo que agradecerle porque me acuerdo, época de pandemia, cuarentena, el famoso home office, cuando salíamos desde nuestras casas, el Zoom, ahí estábamos conociendo un poquito estas herramientas digitales. El licenciado, el profe, se prestó para una linda charla que tuvimos en aquel entonces. Mirá cómo pasa el tiempo. Sí, ¿en pero serio? impresionante. 5 años ya de eso. Híjole. Quedará justamente ahí en la nube, en el archivo de YouTube, la gran charla que tuvimos con el profe. Pero, Ale, querido, ¿cómo estamos? Muy buenas. Che, y hablando de pandemia, me parece que se viene, está cerquita esta otra, así que no sé si alguien guardó sus barbijos, es hora de empezar a desempolvarlos porque me parece que tendremos la segunda pandemia en puerta. Esperemos que no, yo por lo menos ruego que no. La gripeciña. Bueno, sí, ahí estamos. Así que bueno, podremos revivir otra charla similar. Sí, pero no, preferiría que no. Dejame decir no. Sí, preferiría que no, pero bien, Ale. ¿Qué onda vos? ¿Todo bien? Bien. Y acá nos vamos a meter en un terreno en el que quizá por ahí no tengo tanto camino recorrido porque tiene que ver con la parte del deporte. Y es, viste, como encima mi rodilla ya no me ayuda y es difícil. ¿Te ayudó alguna vez? Y te estoy diciendo 35 años, fácil. Y hoy con la humedad. Y hoy como la humedad, exactamente. ¿Te avisa que llueve? Sí, ya, pero anoche estaba así, tiqui. Yo decía, ¿qué le pasa? Y después entendí que era por la lluvia. Así que, pero de todas maneras, si de algo nos jactamos es de poder enseguida entrar en ritmo y poder charlar de todo, sobre todo cuando está entre nos alguien como Julio Altamirano, que además gran fan de la música. Fuera de aire estábamos charlando de recitales varios y estaba dando algunas consideraciones sobre algunas bandas y algunos artistas. Bien, vamos a preguntar cuál fue el último recital que fue. El profe, licenciado, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes. ¿Todo tranqui? Todo bien, súper bien. Muy contento de estar acá siempre con ustedes, con la buena onda, compartiendo experiencias, risas, momentos, anécdotas. Como es un Ale, programa de alto rendimiento. Exactamente. Muy bueno. Es muy bueno. Exactamente. Este programa llega a un premio. Ese era el nombre. Ese era el nombre para el programa. Lo vamos a cambiar para el año que viene. ¿Cómo estamos cerrando este año? Me imagino que, con mucho trabajo, acompañando a grandes deportistas, logrando objetivos en algunos planos muy importantes. Sí, la verdad que muy bien, no solo en lo personal, sino también muy contento porque la provincia en este área que es el alto rendimiento, que es donde hoy me toca desarrollarme, cada vez se va afianzando un poco más. Nosotros, yo siempre digo, estamos a 1000 kilómetros del deporte de alto rendimiento, siempre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, que son provincias que están un escalón arriba nuestro. Y muestran un poquito ahí el camino de cómo tienen que hacer. Exactamente, y hoy que nosotros podamos tener varios deportistas integrando a diferentes seleccionados nacionales de diferentes deportes, ¿no? Y eso para nosotros es un gran logro, un trabajo de mucha gente, no solo mía, de mucha gente atrás, también un acompañamiento del gobierno de la provincia de Misiones, que ha decidido tener un ministerio de deportes. Entonces es una cosita más de lo multifactorial que sucede en el ámbito del deporte, digamos, ¿no? Es decir, uno no gana un torneo solo o una competencia sola, más allá que sea un deportista individual. Son un montón de factores lo que hay que tener en cuenta, mucho trabajo atrás, muchas horas atrás, muchas personas involucradas. Un gran esfuerzo. Eso hoy nos logra, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos Junior que se hicieron en Asunción, fue la primera vez en la historia que Misiones tuvo, es solo de seleccionados nacionales, pero Misiones tuvo 6 deportistas integrando diferentes selecciones, beach volley, rugby, handball, eso era impensado años atrás, ¿no? Hoy en los premios Olimpias, que son los premios deportistas argentinos destacados, Misiones también tiene 9 deportistas mencionados en esos premios.
eso nos da un posicionamiento a nivel nacional, más allá del logro en sí, digamos, ¿no? Sino el acercamiento de que hoy los chicos misioneros o los atletas misioneros pueden integrar, no es tan lejano poder integrar un seleccionado nacional, ¿no? Que por ahí es para lo que nosotros trabajamos. Totalmente, y otro de los grandes objetivos yendo ya para el paraciclismo con la gran Mariela Delgado, logrando posiciones muy importantes, un podio nada más y nada menos en un mundial. Sí, ella logró en el mundial 2 podios en una disciplina que se llama sprint, que es carrera, Sí. y en la carrera de 1 kilómetro. En los 2 salió podio, tercer puesto. Es digamos, una de las logró- mejores deportistas de la provincia en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, hacía 8 años que ella no ganaba un torneo, Mirá. así que nosotros hemos estado acompañando la preparación física del lado de la fuerza. Ella después tiene su entrenador técnico específico de lo que es la bicicleta. Claro. Hoy justamente estuvimos entrenando con ella, entrena hoy, mañana en el CEPAR y el miércoles entra en una cirugía, digamos, tiene una pequeña hernia inguinal. Lo hace ahora porque ya, bueno, como es la carrera del deportista, ¿no? En marzo tiene la Copa del Mundo en Tailandia, entonces Claro, a ponerse a punto. ponerse a punto de Rápidamente la vuelta. rehabilitación, ahí ponerse. Totalmente, entrenar. post cirugía, poder hacerlo acá, extender el máximo tiempo posible, porque también si hay algo que hoy todavía la provincia no tiene es una pista específica de ciclismo, entonces puede hacer hasta cierto punto su preparación acá, después tiene que ir o a Rafaela o a Mar Claro. del Plata, que son los lugares donde hay una pista específica de su disciplina, digamos, ¿no? Sí, también llevando adelante lo que es la captación de talentos deportivos. Eso, preguntarte cómo es, justamente qué buscan promover, cuáles son los objetivos o para aquellos que nos están escuchando y de qué se trata esta por ahí práctica sistemática, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos desde el área de deporte del ministerio que, bueno, esto también es algo, no es un invento nuestro, ¿no? Es algo que se sabe que en la provincia hay una mezcla de razas infinitas y eso para el deporte es maravilloso, digamos, ¿no? Vos tenés de repente una persona, un alemán, ¿sí? Que tiene características naturales del alemán, que son muy meticulosos, obsesionados, que son disciplinados, que tienen herramientas, que tienen parte de su cultura, Incorporado. digamos, ¿no? Incorporado ya en su ADN, en su gen, y de repente se mezcla con la raza guaraní, que son gente que va al frente, que mandada, que Sí. pasa cualquier adversidad, que se Incansable, banca todo. luchadora, claro. Imagínate esa mezcla de personalidades sin tener en cuenta las cuestiones físicas, como altura, como fuerza, como tamaño de hueso. Para el deporte es una picadora de carne, digamos, ¿no? Entonces, lo que tratamos es brindarle la posibilidad a todos los chicos que están en franja etaria todavía como para desarrollarse en el deporte, que por ahí ni siquiera ellos se enteraron que tienen esas características naturales, facilitarles el panorama y bueno, que por lo menos, como decimos, tengan la posibilidad porque en esto de ir evaluando a diferentes lugares de la provincia, nos hemos encontrado con gente que, uy, mirá, si cuando yo era chico tenía esa posibilidad. Entonces hoy una de las principales ideas es que todos tengan la posibilidad de. Entonces empezamos con estas evaluaciones desde la periferia hacia el centro, por eso hemos empezado en los lugares más recónditos de la provincia y hemos encontrado cosas extraordinarias. Cuento un caso muy particular. En Línea Cuchilla, que es una escuela, un internado Sí, que está sí. en la localidad de Ruiz de Montoya, 2 chicos, 2 hermanos, 1,98 m, 14 años. ¿sí? Oh, en pleno Se agachaba crecimiento, para sí. pasar por la puerta, ¿sí? En pleno crecimiento, o sea, ni siquiera había llegado a su altura todavía. Y el hermano, 1,96 m, o sea, 2 centímetros menos. Los dos brillantes. Y no hacían deporte. Entonces, ese chico con 14 años, con un poquito de entrenamiento, es jugador de seleccionado de vóley, de movida. Vóley, sí. de entrada. Nuestro De Wemby. movida. Nuestro buen Vidiama. Tal cual. Y bueno, y así hemos encontrado, bueno, chicos con mucha fuerza, una chica con mucha fuerza no verá, que practicaba judo y con un poquito de acompañamiento, hoy ya está dentro del seleccionado también argentino, dentro del radar del seleccionado argentino. Bueno, el caso de Mario Ríos, que ha tocado también venir acá, un chico de fútbol de ciego que tenía características naturales y nuestro único misionero en tener una medalla en un Juego Olímpico. Mirá, claro. Entonces, realmente estamos convencidos de que hay un montón de talentos, de características físicas, características personales. También tenemos la infraestructura para... no hay un pueblo en toda la provincia que no tenga un playón deportivo, que a veces Sí. en otros lugares no sucede. O sea, en Corrientes les puedo asegurar que no sucede, en Chaco no sucede, en Formosa no sucede, en Entre Ríos no sucede.
Hay en los centros, sí, sin lugar a duda, y quizás hasta algunas cosas con mejores condiciones que las nuestras, pero nosotros lo que tenemos con certeza es que en el pueblito que uno piensa hay un playón deportivo. Claro. Y bueno, y eso ya es un gran paso, digamos, ¿no? Porque uno no requiere de recursos económicos para poder desarrollar la infraestructura. La infraestructura ya está. Totalmente. En este caso, por ejemplo, perdón, de estos chicos que nombraste de esta altura, ¿por dónde se empieza? Por ahí lo que es técnica para algún deporte, que capaz no te especializás tanto, pero se puede ir dando progresivamente con el tiempo. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Más por por la salud, por el crecimiento, no sé, lo nutricional, la alimentación, los huesos, el fortalecimiento? Bien, nosotros, muy buena pregunta. Nosotros consideramos que para lograr el alto rendimiento se necesitan de 3 patas, digamos, ¿no? Uno que tiene que ver con la técnica específica de cada deporte, que ahí un poco no nos metemos, ¿sí? Porque eso requiere ya de su entrenador específico. Claro. Uno que tiene que ver con lo físico, que ahí nosotros buscamos un poco las características físicas naturales que tiene este niño. Trabajamos en una franja etaria entre los 11, 12 y 13, 14, digamos, ¿no? Tanto varones como mujeres. Y ahí hay ciertos presupuestos físicos que son los que nosotros vamos buscando, que tiene que ver con su proyección de altura en adultos, su nivel de fuerza, su nivel de flexibilidad, que en los deportes son determinantes, digamos, ¿no? Entonces, una vez que vemos eso, también con el staff de psicólogos del CEPAR, evaluamos su perfil psicológico, digamos, eso cómo tiene su carácter, eso es clave. ¿Sí? Porque son caracteres heredados, digamos. No quiere decir que no pueda transformar su personalidad, pero una cosa, por poner números sujetos en una escala de 1 a 10, una cosa es arrancar con un valor X, ya sea de fuerza, de perfil psicológico, de flexibilidad, en 8, que arrancar en 4 o en 6, digamos, ¿no? Claro. Entonces, enseguida, ese chico que por ahí no hace deporte o está haciendo, ya la misma motivación de poder desarrollarse fácil en la disciplina también le es satisfactorio, digamos, ¿no? Y después lo otro que vemos es, en función de la localidad que vamos cuál es el deporte que más se practica ahí, digamos, ¿no? Y tratamos de este chico, si no lo hace al deporte, acercarle a ese deporte en función de sus características. Y si ya está haciendo deporte y le va bien, acompañarlo desde otro lado, ¿no? Desde qué requerimientos necesita en cuanto a su familia, claro. Si sigue o no en la edad del colegio, digamos, hay acompañamiento un poco más individualizado desde ese lado, ¿no? Es decir, hacen un scouting súper focalizado y minucioso, ¿sí? Es cierto. Nosotros, mira, Ale, este 2025 hemos llegado a evaluar más de 1.500 chicos de toda la provincia, ¿sí? En diferentes localidades. ¿Solo en este año? Solo en este año, sí. La idea para el año que viene, este año hemos arrancado por un montón de cuestiones de agenda y demás un poquito tarde. La idea del año que viene ya arrancar cuando arranca el ciclo lectivo. Nosotros vamos a las escuelas. Entonces, una vez que arranca el ciclo lectivo, arrancar con las evaluaciones y poder aumentar un poco la cantidad de chicos que vamos pudiendo evaluar, digamos, ¿no? Adri, vos tenías una consulta. Dos cuestiones, sí, Ale, gracias, Julio, decirte y consultarte sobre esto que mencionás y desarrollabas, la importancia de tener las condiciones materiales en la provincia, justamente para que este talento joven no se vaya, o que no sea como ha pasado en nuestra historia de la provincia tantas veces, de la única chance que tenés de irte a probar suerte con una mano atrás y una adelante a Buenos Aires. Y después hay otra cuestión que no debemos dejar pasar, o sea, estamos creo que siempre dándole difusión y hablar y comentar, pero no naturalizar, porque no pasa en otros lugares. También quiero que nos cuentes un poco la importancia que le está dando Misiones y que le da hace un tiempo ya al deporte adaptado, que no es algo común, lamentablemente, en todo el país cuando debería serlo. Sí, la realidad, tal cual como vos decías, el deporte adaptado tiene mucha injerencia acá en la provincia. El deporte adaptado y el deporte en general, ¿no? Yo digo, si hoy uno quiere practicar cualquier deporte que se te ocurra, vóley, handball, fútbol, básquet, atletismo, natación, en sus 2 ramas, tanto adaptado como convencional, casi de manera gratuita uno lo puede hacer en cualquier parte de la provincia. Hay muchísimo desarrollo deportivo y eso está muy bueno. Y bueno, y el deporte adaptado, sin lugar a duda, que viene creciendo también desde la mano. Creo que esto es una cuestión social, también cultural, de que antes la persona con discapacidad era muy vista por su discapacidad y hoy la integración se va dando un poco más amena, ¿no? Por suerte, ¿no? Sí. Por suerte, porque realmente a mí me ha tocado, como decía hoy, trabajar con Mario y he aprendido mucho más
Yo en el buen sentido, no quiero que sea tampoco trillado, viste la palabra, no. Sí. He aprendido yo porque realmente lo que conceptualmente por ahí dicen los libros queda en manifiesto en el deporte adaptado. Te doy un ejemplo. A ver. El libro, cuando uno es entrenador, lo que dice que es, si vos querés que, no sé, que Ale mejore tal o cual capacidad, tenés que ganarte la confianza, ¿sí? Porque yo le tengo que decir, che, hace tantas repeticiones, no duerma, come esto, salí a casa, él tiene que confiar en mí, si no, Sí. cuando se vaya a la casa va a hacer lo que él considera que está se le bien, calienta, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y eso es un concepto que parece totalmente obvio, y que yo que lo trataba de aplicar, pero me terminé dando cuenta con Mario, porque él era ciego y si no confiaba en mí, no corría más fuerte porque no sabía si se había chocado una pared o qué le pasaba, o no sabía dónde estaba el rival, o no sabía si tenía que ir para la derecha, para la izquierda. Entonces la confianza ahí fue extremadamente clave, que la tuve que aprender a trabajar desde otro lado, digamos, ¿no? Entonces creo que esto tiene el deporte adaptado, ¿no? Claro, vos también, por decirte, capacitarte o con... Sin lugar a duda, ¿no? Capacitarte en el sentido de también dejar un poco la lástima de lado. Cuando yo empecé a entrenar, bueno, llegaban al entrenamiento 9:15, 9:30, 9:20, pero el profe, el colectivo, qué sé yo. Y uno, nuevamente, en el buen sentido de la palabra, tiene lástima, dice, bueno, pobre, es ciego, le voy a perdonar. No. El entrenamiento era a las 9, no importa tu discapacidad, digamos, Claro, ¿no? O sea, si vamos a por todo trazar por un igual. objetivo, para todo igual, tal cual. Fíjate que traigo a colación acá la charla que tenemos con una compañera nuestra que trabaja estos temas referente a la provincia, no del deporte, pero digo en la cuestión de discapacidad, Soledad Varela. Hace un tiempo lo hablamos acá, tiene que ver con esto que decís, que los conceptos y lo que se trabaja de pasar de la inclusión, decía ella, a la convivencia, porque nos comentaba que tiene mucho trato con un montón de gente con distintas discapacidades que cuando se habla de inclusión decían, pero es mi sociedad también, ¿a dónde me va a incluir? O sea, yo soy parte también, Totalmente. no es que me tiene que incluir, yo estoy afuera, y tiene que ver con todo esto que decís, la parte trillada o una cosa de décadas atrás, que por ahí, que no es fácil, lo digo como uno también está aprendiendo constantemente, pero me parece que muy clave lo que estás contando en este sentido, de decir, che, bueno, fíjate, y no, decir, che, igual que nosotros, Totalmente. laburamos para el alto rendimiento y se hace así, asá, la verdad que excelente el ejemplo. Eso fue una de las cosas que más me marcó, ¿no? Porque como te decía, uno dice, uy, pobre, al ciego, ¿qué le voy a exigir? No, o sea, él quiere ser atleta de alto rendimiento, tiene que tener esa exigencia porque la competencia es igual después. O sea, las reglas están adaptadas en el juego Claro. para que pueda jugar justamente, porque si no, Sí, no sí. podría jugar. Es decir, si el fútbol de ciego no tiene pelota que hace ruido, no puede jugar, o si juega contra alguien que ve, hay mucha desventaja, digamos. Entonces, las reglas del juego, lo mismo le pasa a Mariela Delgado, digamos, ¿no? Al tener una malformación en el brazo, las reglas también están adaptadas y compite con gente que está en sus mismas condiciones, para que justamente la regla regule un poco la competencia. Pero después el resto es todo igual. O sea, uno tiene que cumplir horario, uno tiene que correr fuerte, uno tiene que saltar, le tiene que pasar cosas, frustrarse, enojarse, salir para adelante, que son inherentes al deporte, independientemente la discapacidad o no discapacidad. Okay, sí. Bien, hablabas un poco sobre el contexto en el cual vas recorriendo la provincia, se va recorriendo la provincia y van viendo los diferentes talentos. Muchas veces, y por ahí me puedo equivocar, la mirada general suele ser es que si no es de fútbol o a lo mejor de básquet, medio que no se visibiliza. Pero vos estás contando otra realidad en la cual hay otras disciplinas y otros deportes en las cuales el misionero es muy bueno, porque acá tipo onda, si no salió y no terminó jugando en algún club grande de Argentina o de Europa o en la selección, medio que no tenemos deportistas y no es así. Tal cual, sí, tenemos un montón de deportes. Uno que también lo conocía, digamos, pero descubrí a sus atletas hace poco, ahora en los Juegos de Alto Rendimiento de Rosario, fue al squash, digamos, ¿no? Sí. Y tenemos nuestra representante, Paulita Rivero, que salió de acá, criada, nacida acá, entrenada por entrenadores de acá, y hoy está top 1, 2 o 3 a nivel argentino y casi a nivel mundial, digamos. Bueno, y así tantos otros deportes que uno por ahí ni siquiera, a ver, bueno, el squash es uno en particular, el pádel también, pádel que ahora con Leo está creciendo, Augsburger. tal cual. Bueno, hockey, que era impensado por Luchi von der Heyer, que era que
está jugando en Alemania, que era impensado que Misiones, Sí. a 1000 kilómetros, que tenía en su Rugby. momento rugby. Martín Bogado, sí. O sea, hay un montón de atletas y un montón de disciplinas, a veces no convencionales, tiro con arco también, están dando muy bien. O sea, hay un montón de disciplinas a lo largo y a lo ancho de la provincia y hay lugares donde son por ahí ciertos nichos que están un poco más desarrollados por cuestión cultural, ¿no? O porque por ahí justo en esa localidad hay 2 o 3 entrenadores que le dan mucha injerencia Sí, a ese vamos deporte. a casos de provincias, por ahí en el sur más arraigado con lo que son, por decir, polideportivos, por el tema de clima que hay, ¿no? Que son muy fuertes en lo que es el fútbol de salón. Bueno, vemos por ahí yendo a San Luis o San Juan, lo que es ciclismo o el hockey sobre patines, que es la selección más campeona del mundo, que tiene en Argentina es la selección más campeona, ¿viste? Van por provincias, por sectores. Sí, tal cual. Un poco viene que ver con esto, ¿no? Con la historia, el deporte, viste, se va pasando de generación en generación y de hijo a padre, de vecinos. Hay lugares donde ya están muy fuertes. Obviamente también las condiciones estructurales van de la mano, ¿no? Por eso nosotros acá en la provincia tenemos una gran deuda pendiente que tiene que ver con los deportes náuticos. Claro, tener todo acá tan cerca. Con el río tan cerca. Con el río tan cerca. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión, es decir, antes éramos muy fuertes y después de la tragedia del Paraná, cuando se hizo el cruce, que han fallecido, no recuerdo si 9 o 10 personas, específicamente, bueno, como que hubo un rechazo social de las autoridades también, porque obviamente el jefe de prefectura en ese momento por ese evento fue preso y entonces, bueno, la prefectura se puso un poco mucho más exigente de lo normal a la hora de navegar el río y bueno. Y dar los permisos para las competencias. Por suerte eso se está revirtiendo un poco. Bueno, ahora el fin de semana hubo una competencia de aguas abiertas en Costanera Sur y eso está bueno porque estuve ahí acercándome al evento y la municipalidad está también trabajando muy fuerte sobre eso, de que la gente se acerque al río. Y de esa manera también de trabajar, o sea, aparte de empezar a foguear lo nuestro con nuestros atletas, también atraerlos con por ahí eventos, algunos nacionales o regionales o de otros países linderos que tenemos, también traer eventos para que se empiece a mostrar y que se empiecen a interesar también. Totalmente, bueno, en eso creo que Paraguay, en el buen sentido de la palabra, nos va ganando un poco, ya ha traído varias competencias internacionales, que bueno, entre estos los Juegos Sudamericanos, Panamericanos Junior, bueno, el rally también vino, ¿no? Si bien es un deporte a motor, pero y han logrado que su aeropuerto para esa competencia sea internacional, o sea, el deporte, como vos bien decís, de competencia o espectáculo, tiene un montón de aristas y de beneficios. Si bien Posadas este año creo que ha dado un gran salto con trayendo cantidad de eventos, fue muy bueno, muy positivo. Muy bueno, sí, la verdad que sí. Y bueno, y también hay varios deportes que siguen creciendo, como el básquet, que hoy ya tiene 3 equipos de la provincia jugando el federal, o sea, Capri, Tokio y Mitre. El domingo fue la final del provincial Mitre-Tokio y estuvo explotado. Eso hacía mucho tiempo que no sucedía. Claro. Bueno, eso Una genera. final picante encima. Bueno, Los los 3 de pádel, partidos. Los torneos de pádel. Bueno, hubo un torneo hace poco y ahora viene un máster de pádel abierto. O sea. Y justamente ayer, que por ahí quedó un poquito opacado acá en Posadas, pero fue otro gran triunfo en Comodoro Rivadavia, en este caso de OTC, que viene haciendo las cosas muy bien. En primera, afianzado, jugando competencias internacionales. Una institución que desde que está en primera, algo rarísimo, porque vos decís, sube a primera, nunca peleó abajo. Siempre peleó arriba, con el resultado de estar tercero, jugó la Liga Sudamericana recientemente en Paraguay, hace muy bien las cosas, tiene muy bueno, bueno, ahí estamos hablando de afianzar, de arraigarse, porque lo hablamos siempre acá con Pablo, sobre todo en la columna deportiva, que tiene muy buenos juveniles y que no es fácil, lo que vos estás diciendo, sobre todo en básquet, que tenés puntos históricos como Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, ¿no? Córdoba, Santa Fe, muy fuertes, y siempre fue un déficit, y ahora vemos, porque los chicos, los juveniles de OTC, juegan tanto la Liga de Desarrollo, como a veces cuando tienen algún parate juegan tanto el provincial como algún otro torneo de acá, y se nota mucho, y es algo buenísimo que vos hace un tiempo, digo, que nosotros seguimos mucho el básquet, no lo veías y era, Julio, era como algo, decir, bueno, inimaginable, nosotros acá esto no lo vamos a poder hacer, vamos a tener un déficit siempre, y son cuestiones que te ayudan a que se arraiguen y que, porque después puede ser lo que veníamos hablando de,
Che, todo bien, yo destaco, me formé, y hay muchísimos profesionales espectaculares de entrenadores, pero si no tenés la continuidad en tu deporte, en tu disciplina, no te podés quedar aunque quieras. Totalmente, sí. Bueno, hoy lo mencionaba ahí, el tema del desarraigo, de hacer 1000 kilómetros para ir a probar suerte, porque tampoco nadie te garantiza nada, ¿no? De que vos seas que un crack acá o que la estés rompiendo acá, porque también cuando llegás a un club, si sos crack, no es que te abre la puerta de punta a punta el entrenador o el dirigente, pero después tus compañeros, y hasta que no te ganes la confianza, compañero, sos el enemigo, porque sos el que le roba minutos de juego, sos el que le roba el lugar, quizás la cinta de capitán, quizás, o sea, hay un montón de variables, digamos, que no es lo mismo si de repente, no sé, el pibe de OTC debuta en la primera, ¿no? Le va a aplaudir todo el mundo, le va a felicitar a todo el mundo, el contexto es diferente, ¿no? Entonces, eso cambia muchísimo. Tal cual. Bien, una de las cuestiones que te iba a consultar es si crees que influye el hecho de que haya algunos clubes que de repente hayan decidido virar hacia también la parte de instituto. Bueno, vos estás también en la parte de Instituto Capri, pero el Capri o, por ejemplo, Crucero del Norte han decidido además abrir sus puertas como formación educativa, digamos, además del clásico como club deportivo, digamos. ¿Crees que eso influye en algo a la hora de justamente motivar al posible gran deportista? Sí, yo creo que el beneficio es extremo para el club, ¿no? Obviamente, ni hablar para la sociedad, porque el club es un ente más de la sociedad. Esto es ancestral, digamos, ¿no? Ya los griegos decían cuerpo sano o mente sana. Las dos cosas pueden ir de la mano, se pueden cultivar juntas. Ni hablar que también el factor económico para el club es significativo, porque es una fuente más, si se quiere, de ingreso o de captar socios. Y también como contraparte se utilizan generalmente los clubes en un horario donde el club es muerto o desierto, digamos, ¿no? O sea, el colegio funciona a la mañana y a la tarde funciona lo deportivo. Entonces hay más horas funcionando y ni hablar el sentido de pertenencia que va generando ese chico que de temprana edad ya va a la institución, no solo a hacer deporte, sino también a la escuela, digamos, ¿no? Hoy todavía uno ve en la estudiantina los egresados de la industrial de hace 50 años todavía participando. Bueno, tienen un gran sentido de pertenencia porque vivieron su adolescencia, gran parte de su vida. O sea, uno está mucho tiempo en la escuela, ¿no? Y eso te genera un cariño particular. Yo calculo que cada uno de nosotros, si pensamos en la escuela primaria que fuimos, tenemos ese pequeño de amor y de cariño por esa institución, o lo mismo que el secundario, siempre y cuando no me haya cambiado de 3 secundarios en la adolescencia. Claro, bueno. ese es mi caso, sería. Pero bueno, por eso hay muchos clubes en la Argentina que tienen este vínculo escuela con deporte, con club, digamos, claro, ¿no? A ver, Vélez, Ferro, River, Estudiantes de La Plata. Monstruos. Sí, ni hablar. Hay un montón. Y bueno, y ahora acá en Misiones el Capri y Crucero del Norte. Ojalá muchos clubes más puedan replicarlo, digamos, ¿no? Encima se complementan porque el Capri es muy formacional desde infancias pequeños, y mientras que Crucero decidió apostar por el lado de los secundarios, digamos. Sí, yo creo que un poco lo de Crucero viene por una cuestión de generar una contención hacia los chicos que en su momento hacían deporte ahí, o sea, juegan al fútbol ahí, que es tal cual como le pasa a River con su secundario, ¿no? Generarle una flexibilidad, porque también es cierto que la vida del deportista es muy acotado el tiempo que le queda libre, sí, digamos, ¿no? Entonces, entre giras, viajes y, no sé, de repente un chico que está jugando en primera a 17, 18 años y coincide que tenga que estar en el secundario, es complicado dedicarle mucho tiempo. Entonces, creo que viene un poco de la mano de ahí, de generarle más una facilidad al atleta, al futbolista. Bueno, en el caso del Capri, lo nuestro va más vinculado al desarrollo, ¿no? Decidimos empezar desde el nivel inicial y continuar con la primaria por una cuestión de pensar en el niño, en la formación integral desde la educación y el deporte también. Yo por mi parte, no sé, por ahí
pienso que con el tiempo por ahí fueron cambiando por ahí desde el campo de juego, por decirte, para un deporte en particular, vamos al caso fútbol, con respecto a lesiones, por ahí las lesiones más frecuentes en el último tiempo, si han cambiado en el tiempo los entrenamientos. Por ahí yo recuerdo en mi época de chico los potreros, ¿no? Que eran campos de juegos complicados. Hoy en día no se ven más prácticamente potreros, ya están todos campos ya sintéticos. Han cambiado porque creo... Con más seguridad. Claro, con más seguridad. Por ahí terminaron algunas lesiones de grande o de adolescente por justamente la, no sé, mala pisada, en los que justamente fueron llevándose el día a día de jugar el potrero, y ya de grande desembocó por ahí en alguna lesión. Hoy, ¿cómo es el día, el entrenamiento? ¿Cambiaron mucho los campos y todo eso? Sí, cambiaron las dos cosas. Obviamente, como bien vos decís, un poco cambió el campo. También cambió la preparación, es decir, Sí. hoy hay mucho más foco en el cuidado del atleta y no tanto en la cagada a palo, digamos, Sí, en la yo exigencia permanente. Veo en el verano voy por ahí a Playa Costa Sur, al Brete, y veo a los profes con los chicos haciéndole entrenar ahí en la arena. Hay algunos que me dicen, vos capaz me podrás sacar un poquito, está bien, está mal, por ahí el tobillo, la rodilla, los ligamentos, viste que, no sé, no, está bueno, le hacen en su vida, bajar en la arena, viste que no es nada fácil correr y nada, no sé, me dirás vos. No hay ninguna, como yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? No hay ningún chico que nazca malo, los chicos se van formando a medida que van creciendo, y bueno, en esto también no hay ningún entrenamiento bueno o malo, todo va a depender de la cantidad, de la adaptación o no que sea para la persona, de la intensidad, de la densidad, de en qué momento sí, en qué momento no, o sea, todas esas variables hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer una buena planificación, digamos, ¿no? Yo digo, mi abuela puede hacer CrossFit, y sí puede hacer CrossFit, pero no puede hacer el CrossFit que yo hago, o no puede hacer CrossFit de un atleta de elite de competencia. Sí. Los 3 CrossFit son diferentes, Claro. digamos, ¿no? Pero puede hacer, no hay problema. Hay un entrenador argentino también que habla muy bien, que se llama Horacio Anselmi, que él pone este ejemplo en el alto rendimiento, ¿no? Pero también vale traerlo al caso, es decir, bueno, vos sos atleta de alto rendimiento, lo que estás haciendo vos, ¿lo puede hacer tu vecino? Sí, no, entonces no te sirve a vos. Claro. Sirve a tu vecino, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia es también tanto para arriba como para abajo, digamos, ¿no? Todo tiene que estar pensado en pos de lo que quien recibe, y ese de quien recibe tiene que ver con su calendario deportivo, con qué hace, qué no hace, con cuántas horas duerme, con qué come, qué no come, con cuánto descansa, cuánto no descansa. Un claro ejemplo de esto es Manu Ginóbili, o sea, no sé si vieron cuando él se retiró en la charla que da ahí en el estadio, Sí. agradece mucho a su mujer y a su familia, porque decía, cuando yo tenía que dormir, no volaba una mosca en la casa, cuando yo tenía que comer tal cosa, Todo se se comía adaptaba. eso. Entonces, eso le llevó también a tan alta edad seguir jugando a tan alto nivel, digamos, ¿no? Porque si todo esto cuidado necesario que tenía, iba a terminar todo roto, y eso que jugaba en la mejor superficie y con la mejor zapatilla, digamos. Claro. Aparte Las que- dos cosas van de la mano, ¿no? O sea, la superficie y la zapatilla, y lo que haga para poder darle buen uso a esa zapatilla y a esa superficie, ¿no? Incluso en este momento del deporte de elite, el avance de la tecnología, de la medicina deportiva, después tiene una contracara que es tremendo, pero porque no va por el lado de la salud, sino que tiene que ver con la cuestión del negocio, que son partidos constantes todo el Totalmente. tiempo. Eso Sí. ya es otra cosa. Eso es algo Julio, que no se excede. cambió, ¿no? que no se cambió, y que obviamente que es contraproducente el calendario deportivo extremadamente ajustado, ni hablar en los deportes que son más redituables como el fútbol, digamos, ¿no? No. Es decir, el que gana la Copa del Mundo se baja del avión, al otro día está entrenando y tiene que ir a jugar la 80 Champions. y al otro- partidos, 90 partidos en una temporada. Han Totalmente. habido declaraciones de pesos pesados del deporte, del fútbol en este caso, como Guardiola, diciendo son los jugadores los que tienen que dar la voz. En el caso de la NBA se ve porque ha cambiado más allá, se juega muchísimo, muy seguido, todos los días. Ha cambiado la forma de jugar. Hay mucha estadística, ahora mucho laburo en eso que se ve y es tremendo para uno que sigue hace tiempo. La cantidad de kilómetros que recorren los jugadores, se juega muchísimo más rápido, o sea, sigue siendo el mismo tiempo, casi las mismas reglas, pero ha cambiado muchísimo y por lo tanto se ven muchas lesiones también en ese nivel incluso de Totalmente. exigencia. Bueno, en el fútbol yo creo que todavía está
esto de si uso el césped sintético o no, porque pasa un poco por ahí. O sea, el césped sintético, ¿qué es lo que hace en el juego? Acelera el juego, ¿no? Sí. Como cuando riegan la cancha, la riegan a propósito Sí. para que tenga más dinámica, para que la pelota ruede más rápido. Pero bueno, hay un otro que corre, digamos, para que eso suceda, ¿no? Y ese otro es el atleta, el deportista, que es quien se tiene que bancar. No hay problema que corra más rápido, después hay que darle los tiempos considerables para que descanse Descanso, o sí. no, porque si no, es muy difícil poder sostener esa intensidad durante mucho tiempo. Incluso vos mencionaste a Manu Ginóbili, y hay testimonio también que está dotado de unos años, pero que sigue dando vueltas a veces, de Luis Escola, cuando él pasa de ser uno de los mejores jugadores de Europa a la NBA, a los Houston Rockets, y dice, primero que era uno más, dice, ¿quién es este tipo? Me puse, y cuando me puse a jugar, que yo dije, acá voy a andar si vengo bien, dice, ustedes no se dan cuenta de lo que es la velocidad que no se ve por tele. Y dije, si yo no cambio algo, no voy a poder jugar en esta liga. Y es uno de mis grandes objetivos. Y tuvo que resetearse, un tipo que venía, como te digo, siendo un jugador clave en Europa, debe ser el mejor jugador de la historia de la selección, me parece, o el emblema al menos. Sí. Y dijo, cambié mi alimentación, el tema del descanso, como vos decís. Entonces también te hace reflexionar esto, que esos tipos a esa altura tienen esa apertura de decir, che, Totalmente. tengo que seguir aprendiendo, modificar costumbres, hábitos. Le ha pasado a Fabricio Berto, otro de los emblemas, que hay un documental, Reset, cuando él tuvo un problema de corazón, que bueno, cuando se retiró, tuvo que obligadamente retirarse, que estaba en un alto rendimiento deportivo, jugando campeón con la NBA en los Spurs, y dejar la actividad. Y cómo él, con todo como es su personalidad, su carácter, de cómo equilibrar haciendo algo que le llene, ¿no? Ahí se aferró mucho al ciclismo, haciendo justamente algo que lo llene, que lo más o menos equilibre al alto rendimiento deportivo que tenía por ser un animal competitivo, ¿no? Muy difícil. Totalmente, sí, muy difícil. Bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar en River durante 8 años. Los 8 años estuve en el hockey y estuve un tiempo por el fútbol. Y el alto rendimiento te lleva a esto, ¿no? Es siempre ir por más, siempre por más, siempre por más, no mirar para el costado, mirar para adelante, mirar para adelante. Y hay que soportarlo, digamos, ¿no? Es una cuestión muy dura, muy de convicción, muy de fe. Ahí no hay cumpleaños, no hay día libre, no hay sábado y domingo, todos los días son iguales. Sí. O sea, no hay que decir, bueno, el lunes entreno suave, no. Si te tocó jugar el viernes, el lunes entrenas fuerte. Si te tocó jugar el domingo, el lunes quizás descansado o no, o si perdiste o ganaste, también cambia el panorama el lunes. Si ganaste o perdiste un clásico, también cambia el panorama el lunes. Entonces, son un montón de variables que te hacen estar todo el día a 120, digamos, Claro, ¿no? O sea, claro, y después, ¿qué hay después? En esto, hoy salió, creo, no sé si es de hoy o de ayer, el exjugador joven, Ezequiel Barco de Boca, que hoy está en Francia, mencionaba la parte de esto que decís vos, Julio, que dice Pablo, la parte psicológica también, porque él lo ponía en todo lo que vivió, desde juvenil, que dice, yo no veo otro lugar que tenga esa presión, esa exigencia antes de debutar en primera incluso, comparemos Boca River lo mismo, pero en la locura de, bueno, este nos va a salvar, y si vos tenés como cualquier deportista, sacando casos muy particulares en la historia, los lógicos altibajos, muerto, no sirve para nada, es una cosa que si vos no estás más o no tenés una red de contención, o los profesionales que trabajan en las instituciones, es imposible, por más talento, por más calidad, por más buen entrenamiento que tenga, porque tenés que soportar todo eso desde antes de debutar en primera. Muy joven, muy Sí, joven. sí, sí. No sé si habrás tenido que lidiar por ahí con familiares de jóvenes atletas. sí. Que es como dice Adrián, este nos salva y dale, profe, y a este no le bajé, ¿no? Sí. ¿Viste? Pará, amigo. Sí. No, aparte, o por ahí la clásica que piensa en la familia, dice, mirá, le veo desmotivado, dale más. Y bueno, no va por ahí. Está desmotivado, amigo. Qué laburo ese de convencer también a la familia de cómo... Totalmente, sí, porque aparte la familia también lo mira con otros lentes, digamos, ¿no? Depende del lente que se ponga, lo ve, o como vos decías, o lo va a salvar, o lo ve como está desmotivado, o lo ve, bueno, dejémoslo, no le presionemos ahora, hay 400, y obviamente un lente tiene la mamá, otro lente tiene el papá, otro lente tiene el tío,
cada uno con su mirada, ¿viste? Claro. Hay que estar lidiando, por eso... Hay que bajar un cambio, gente, por favor. Hay que llevar todo su tiempo, ¿no es cierto? Toda su medida. Y como todos decimos, todos las patas, lo psicológico, lo físico, ¿no? El acompañamiento también, lo escolar, todo que van forjando por ahí un conocimiento, un criterio, una personalidad, un comportamiento que tiene que ser normal el camino que sigan. Tal cual, sí. Un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? El resultado deportivo, el logro deportivo es multifactorial. Entonces, cuando esa infinidad de factores que influyen en el resultado se van alineando o todas van tratando de mejorar en pos de, obviamente que igual uno, tanto como entrenador, como padre, como todo, se puede ir equivocando. Lo importante es tener bien en claro el camino y ir haciendo los ajustes necesarios a medida de que el atleta lo vaya necesitando, ¿no? Porque en este caso es estar al servicio de, ¿no? Porque es el otro el que se pone la camiseta o el que se sube arriba a la bici o el que entra a la cancha y juega, ¿no? Claro. Nosotros estamos para acompañarlo, para contenerlo, para empujarlo y para que ojalá, como siempre digo, a los que por lo menos que nos tocan a nosotros puedan vestir, no hay nada más lindo que el atleta pueda vestir la camiseta celeste y blanca. Totalmente. Bueno, linda charla con el profe, genial, qué crack, genial. Podemos meterle Genial. tranquilo. Sí. Eso es lo bueno también que tiene esta mesa, que hay diversas especialidades y me parece que cuando se puede delegar la charla así es muy bueno. Andamos necesitando para la temporada 26 Ajá. un profe, porque tenemos varios por ahí que duelos deportivos que nos llaman y que no estamos Y que- físicamente, sí. así que lo vamos a tener que... Ya no podemos quedar más a esa No, responsabilidad. así que vamos a tener que romper el chanchito, acudir al profe. Tenemos fútbol, Son tres tenemos físicos básquet. distintos los que tenemos entre Chapita, Adrián y yo. Pádel acá, el compañero. Pádel, básquet, nosotros ahí. Pádel mixto, no, No sé, no. Parece que no. No. Necesita, sin ánimo de ofender, ¿más un profe o un psicólogo? ¿Qué estaría? Un psicólogo deportivo. No, un buffet de psicólogos. Tercera opción, y psiquiatra. o un veterinario. Ahí ya pasamos El a otro mejor cierre Alguien que posible. me ajuste la herradura, por favor. El mejor cierre posible. Eso sí. Qué grande, qué Grande. excelente. El cierre tuyo, Ale. Gracias, profe. Bien. Muchísimas Bueno, gracias. Julio, muchísimas gracias por haberte acercado, por haber venido. Era necesario tener también esta charla, sobre todo porque fue un año bastante intenso, bastante movido y bueno, siempre está bueno repasar un poco cómo fue ese año y ya pensando en el que viene. Bueno, gracias a ustedes, chicos. La verdad que excelente momento compartido. Lo disfruté mucho. Me siento como en casa cada vez que vengo. Felicitarles por el laburo que hacen. De afuera también decirles, no para endulzarles los oídos, sino que se escucha mucho la radio y también se vive la misma onda desde el otro lado. Gracias, profe. Nosotros continuamos, lo despedimos a Julio Altamira.